El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presenta La voz de Chávez. Solo se mojaron, que en la orilla están, secándose al sol, pronto sonará. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Pásame los fósforos que esa madera va a arder. Muchachos, pásame los fósforos que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino pa' donde habrá que coger. Pa' donde va a ser cantar y cantar. Hasta que la vida se vuelva un cantar. Y nuestro combate una sola canción, porque esa madera no sirve para guardar, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve para guardar. Madera olorosa a jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea. Nos golpea. Tin marín que arda la candela, tin marín contra la humedad. Tin marín que arda la candela, tin marín contra la humedad. Muchacho tambor, a los kitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchacho tambor, a los kitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Solo se mojaron, que en la orilla están, secándose al sol, pronto sonará. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor, es por la humedad. Solo se mojaron, que en la orilla están, secándose al sol, pronto sonará. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Tin marín, que arda la candela, de nuestro padre cantor Alí Primera. Muy buenas noches, pueblo de Venezuela y más allá. Este programa número 13, La voz de Chávez, dedicado especialmente a Alí Primera, el cantor del pueblo Alí Primera. Hace 10 días escasos se estaba cumpliendo un aniversario más de la partida física, lamentable partida física de Alí Primera. Honor y gloria a nuestro padre cantor. Y aquí están con nosotros, bueno, ya ustedes los han visto, las han visto en la interpretación con la que estamos abriendo este programa número 13, La Voz de Chávez. Desde aquí, desde mi izquierda hacia allá, la querida camarada
esposa de Ali, Sol Muset. Más allá, sobrino de Ali Primera, Ali Alejandro Primera, cantautor, hoy día viceministro de Cultura en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que como sabemos dirige desde hace unos meses Ernesto Villegas. Luego tenemos a Daisy Gutiérrez, cantautora también. Me dicen que tiene 35 años cantando. Eso significa que comenzó como a los 5 aproximadamente, ¿verdad? Y finalmente la constituyente cantautora también, la Chiche Manaure. Por cierto que Sol también es constituyente, así como este humilde servidor. Estamos aquí para entonces dedicarle el programa La Voz de Chávez al padre cantor Ali Primera. Oímos, les decía, Tin Marín, esa interpretación, esa canción, esa letra tan hermosa de nuestro padre cantor, que fue dedicada, Sol, échanos tú el cuento, al Grupo Madera, después de aquel accidente lamentable también. Cuéntanos tú y aprovecha para lo que tú desees en estos minutos, Sol, el recuerdo de Ali, a 33 años de aquel lamentable accidente que se lo llevó físicamente, porque Ali está y estará siempre con nosotros. Saludos, abrazos y bendiciones a todo el pueblo de Venezuela por esta ventana tuya hermosa que el pueblo está pendiente de ver cada lunes en las noches. Y sí, ese tema Tin Marín lo escribió Ali. Estaba yo embarazada de Florentino. Bueno, yo siempre estaba embarazada. Eso es verdad. Eso está bien. Y llegó... Así era nuestra madre, ¿viste? Así. Todos los años estaba embarazada. Teníamos un muchachito. Nosotros tenemos la diferencia de edad, yo soy el mayor, como ya el pueblo sabe, y es exacto, la diferencia de edad entre nosotros es 1 año y 3 meses. Así es. Así. Sandino tiene 38. Kilométricos. En marzo. Servando 37, Florentino 36, ahí nos paramos un ratico. Juan Simón tiene 33. Hasta que llegó Juan Simón. Sí, bueno, y Ali llegó muy triste, pasó todo el día en la calle y llegó muy triste pidiéndome la cajita. Yo estaba embarazada y sabes que uno embarazado le da mucho sueño. Me pidió una cajita que siempre teníamos donde yo le ayudaba a hacer la percusión cuando él tenía algún tema. Y me dijo que yo nada más iba a decir, eran las 3 de la mañana. Y le digo, tú me despiertas a las 3 de la mañana para que yo diga, Y cuando le veo la cara, que prende la luz, tenía los ojos hinchados, estaba muy triste. Y me dijo, nos mataron al Grupo Madera. Para Ali fue otra masacre más, a nuestros muchachos. No fue un accidente, no, según él. por favor. Sí. Esto nunca fue un accidente. Entonces empezó a cantar, a hacer el tema con esa angustia de amor que él siempre tenía. Y de ahí nace pues el Tin Marín. De ahí nace ese tema que es emblemático, que es un himno para el Grupo Madera, que nos hace ver tantas realidades. Secándose al sol, pronto sonará. Así es. Y él sentía que le dolían en las costillas, en todo su cuerpo, la pérdida de todos los muchachos del Grupo Madera. Eso muestra como prácticamente todas las composiciones de Ali, el gran amor que él sentía por el pueblo, la sensibilidad, la dedicación y el compromiso, que es lo que define a todo revolucionario. Alejandro Ali, ¿qué edad tenías tú? Alejandro. Ali Alejandro. ¿Qué dije yo? Alejandro Ali. Es bonito. Casi lo mismo. Sí. Ali Alejandro, ¿qué edad tenías tú cuando el accidente de Ali? ¿Y qué recuerdos guardas? Sí, yo estaba próximo a cumplir 10 años de edad y recuerdo, bueno, hay recuerdos dolorosos y recuerdos, digamos, Gratos. gratos, ¿no? Porque lo doloroso fue que a mí me tocó atender la llamada cuando Sol nos llama, mi tía Sol nos llama a la casa y bueno, ella estaba llorando mucho. La casa de Falcón. No, estamos nosotros aquí en Caracas, en Catia. Catia. En Catia, sí. Y bueno, nos dice que nuestro tío había tenido un accidente, por supuesto, eso nos impactó. Inmediatamente le pasamos el teléfono a mi papá, a mi mamá. De allí ellos salieron corriendo a identificar el sitio donde había ocurrido el accidente. Recuerdo que
Y en honor a la verdad, ahora que estás nombrando Tim Marín, que una de las primeras personas que estaba en la morgue de Bellomonte y fue Noel Márquez, del grupo Madera, estuvo ahí presente, ¿no? Pero digo que lo grato era que nosotros pensamos que él era nuestro, ¿no? Dentro de la intimidad, dentro del nexo umbilical, Ali era del nexo familiar, pues el tío Gillo, ¿no? El tío consentidor. Sí, el tío Gillo. Pero cuando vimos esa gran manifestación que para el pueblo incluso se refleja en grandes movilizaciones luego de la llegada de nuestro queridísimo comandante Chávez, ¿no? No lo vimos sino después. Y recordamos que entonces la gente empieza a tener esa deferencia como nos sentían cercanos allí y bueno, lo sentíamos, digamos, orgullosos pues de ese legado, ¿no? De esa canción. Y empezamos a conocer a Ali, fue por el pueblo, porque Ali con toda su condición de dirigente político y activador desde la canción, dirigente político, un comunista convencido, bolivariano, como el que más, nos protegía. Él siempre protegió el nido. Era un gran protector del nido. Y yo creo que eso está muy arraigado dentro de la condición de la familia. Un gran amante de su condición familiar, pero no era nuestro. Ahí nos dimos cuenta que le pertenecía a todo el mundo, a todo el pueblo, ¿no? Y el pueblo empezó a amar desde ese momento su canción y se amplificó aún más. Yo diría que luego del 27 de febrero del 89 se amplificó de una manera abismal y por supuesto con la llegada de la Revolución Bolivariana, Ali agarró dimensiones universales, diría yo, por toda esa vocería que Chávez llevó con esa canción a través del mundo. El propio comandante Chávez lo dijo en varias oportunidades que él siempre lamentaría no haber conocido físicamente, personalmente a Ali, pero también lo decía y digamos que yo lo certifico desde este programa que le estamos dedicando a nuestro padre cantor. Ali Primera siempre fue una referencia para nosotros desde los primeros años de la militancia revolucionaria, y no solo para Chávez, para este humilde servidor, sino para todos los revolucionarios y revolucionarias de aquellos años. Daisy, tú como revolucionaria, como cantautora, ¿qué recuerdos guardas de ese padre nuestro, el padre Ali Primera? Bueno, yo conocí la canción de Ali siendo estudiante de bachillerato, por allá a mediados de los años 70. Y realmente ya yo andaba con un 4 en la mano, que no me sabía muchas notas, muchos acordes, pero ya yo andaba por allí en la defensa de la canción venezolana, de la música venezolana. Y bueno, me llega Ali, conozco a ese Ali de ese amor profundo por el pueblo, ese Ali que lo animaba a uno, lo convocaba a uno y lo sigue convocando a uno a amarnos, a unirnos, a encontrarnos como pueblo para resistir todo lo que haya que resistir por la lucha y la defensa de nuestra patria, de nuestra tierra. Un Ali que nos convoca a amarnos y a unirnos unos a otros. Ali, en toda su discografía, el valor más importante siempre fue la solidaridad. Y yo creo que eso a mí me impactó muchísimo y como cantora pues siempre he estado en una militancia amorosa con el pueblo y me identifiqué inmediatamente con Ali porque Ali desde el principio pues nos hizo cantar nuestra música, nuestra canción. De hecho, Ali decía que era importante que nosotros como venezolanos tuviéramos como base fundamental nuestra música venezolana, nuestra tradición popular, debería ser nuestra trinchera, desde la cual él elaboró su canto, su canción, pero claro, una canción llena de de letras que nos movilizaban en el amor, en la solidaridad, en la unidad para la defensa de la patria. Efectivamente, y fíjate ahora que tú dices, Daisy, la primera canción me hace recordar con lo que tú comenzaste esta manifestación tuya, este compartir con el pueblo en esta voz de Chávez, que es también la voz de Ali. La primera canción que yo oí de Ali Primera fue precisamente en bachillerato. Estudiaba yo como 3º o 4º año de bachillerato. Hicimos un acto en el auditorio de nuestro viejo liceo Oleri, Oleari, dicen otros. Unos dicen Oleari, otros Oleri, allá en la ciudad de Barinas. Y un cantautor que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, un barinés que tiene muchos años residenciado
en el estado Lara, el compañero Carlos Ruiz. Éramos unos muchachitos. Carlos Ruiz un poquito mayor que yo, no mucho, Carlos. Desde aquí ese abrazo, todos ustedes lo conocen. Bueno, fue la primera vez que yo oí una canción de Ali Primera interpretada en el auditorium de nuestro Liceo Oleri en la voz de Carlos Ruiz. Para cerrar este segmento, y después vamos a oír a la Chiche Manaure, por supuesto, con sus recuerdos y sus consideraciones, su conversatorio, vamos a cerrar y vamos a dedicarle esta canción a todo el pueblo de Venezuela, a nuestro querido Ali y especialmente a Carlos Ruiz. Caña Clara y Tambor. Caña Clara. Sí. Para cerrar este primer segmento de La Voz de Chávez, para el Estado Lara. Y Carlos está allá, seguro que nos está viendo. Mira qué linda la vereda, la lluvia de primavera, embellecieron la piel. Ese camino va al Tocuyo, ya se escuchan los tambores de Tambonangue otra vez. Dale cruzado, cruzalo, pisa el 100 pies, linda la rosa, rózalo, a ver quién. Dale cruzado, cruzalo, pisa el 100 pies, linda la rosa, rózalo, a ver quién. La 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 Viva el Tocuyo, tus muchachas y tu música borracha, caña clara y tambor. Anda una salve a San Antonio, que se regrese el demonio, con trilera y camisón. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pajarito, que se eleva el cielo y canta, cardenal y de amor. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pajarito, que no muera la esperanza y el combate y el amor. Sabe sabrosa la fruta declarada en su dulzor, ay la bandera quien pudiera llenarte de más sabor. De la tierra el terremoto y del viento el huracán, la arepa de maíz cocoto, el de los dioses el pan. Baila brincando, brincalo, al cascabel, picadita, pica, picalo, con ají chirel. Baila brincando, brincalo, al cascabel, picadita, pica, picalo, con ají chirel. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. De decirle lo que siento. Continúa La Voz de Chávez. De decirle lo que siento.
decir algo que casi nunca he dicho. Ali sabía, de alguna manera, que en el ejército venezolano había comenzado a surgir una corriente bolivariana. Él debe haberlo sabido por allá, por finales de los 80, comienzo, perdón, de los 80, porque él murió en 1985, un accidente de tránsito en el Valle, en circunstancias muy extrañas. Y él había comenzado en esos años a lanzar con mucha fuerza el canto bolivariano. Aquí estamos de nuevo, La Voz de Chávez, programa especial dedicado al padre cantor Ali Primera. Acabamos de oír a nuestro comandante eterno recordando ese discurso, esa locución de Chávez, fue precisamente el 16 de febrero del 2012, hace 6 años. Y decía Chávez que seguro que Ali sabía del movimiento bolivariano que se gestaba fundamentalmente en el ejército venezolano. Ya yo lo dije en el primer segmento, Chávez también siempre se lamentó de no haber conocido personalmente a Ali Primera. Ali, un gran bolivariano sin duda. Y sobre todo en esos años, y de allí la sospecha de Chávez, que compuso algunas canciones dedicadas al pensamiento bolivariano. ¿Qué dices tú de eso, Chiche Manaure? Sí, buenas noches. Ciertamente Lisi sabía que se estaba gestando un movimiento revolucionario de militares patriotas bolivarianos. Y una vez nos los comentó, de estas cosas que Ali no solía comentar con mucha frecuencia, pero una vez nos los comentó. Y realmente a nosotros en principio nos sorprendió a mi esposo y a mí, porque no era muy fácil pensarlo, pero si Ali Primera lo estaba diciendo, era cierto. Había tenido algunas conversaciones con algunos de estos sectores. Pero Ali confiaba plenamente en la huella que Simón Bolívar había dejado no solamente en nuestro pueblo civil, sino en nuestro pueblo armado, en el pueblo en armas. No era posible, desde la concepción de Ali, que toda una historia de liberación, de entrega, de heroicidad, y además con gente tan luminosa al frente como nuestro libertador, como José Félix Rivas, como Sucre, como Josefa Camejo, como Urdaneta, no era posible históricamente que eso estuviese perdido, menos que estuviese perdido en los hombres del ejército. Y cuando recuerdo en uno de sus discursos una canción, porque Ali cantaba, hablaba, Ali era un hombre fascinante en escena, es decir, era espontáneo. Él decía que para hablar de patria había que hablar de dignidad, para tener honor había que hablar de dignidad. Una vez, sobre la denuncia que hacía de un sobrino De Duegar. que habían rechazado en el ejército, sí, porque era sobrino de Ali Primera. No lo aceptaron. No lo aceptaron en el ejército. Entonces, pero lo hacía desde la perspectiva histórica, porque Ali fue un hombre con una gran coherencia histórica. Y es donde yo digo que si hay dos seres que se parecen muchísimo, son Ali Primera y Hugo Chávez. Sin duda, Ali fue y sigue siendo un gran dirigente político, además de cantautor, o todo eso integrado, pues un verdadero líder popular. Y seguro que a ti, Sol, su gran amor, por cierto que vamos con la etiqueta de hoy, vamos a potenciarla, numeral Ali, revolución de amor. Su gran amor, Sol, seguro que él te comentó, como decía la Chiche, algo que hiciese referencia a ese movimiento de militares patriotas que alguna gente civil, como se decía mucho en aquellos años, se iba enterando, iba participando, porque estábamos conformando, por supuesto, un movimiento cívico-militar ya en esos años, a finales de los 70, comenzando los 80. ¿Ali te comentó algo al respecto?
De hecho, escuchando siempre el tema camarada, donde Ali nos hace un llamado de unidad, de hermandad. Hay una estrofa donde dice: hay que armarse con la luz para vencer la oscurana, así lo enseñó Jesús, nuestro primer camarada. Y si un niñito jugando con un camión de madera dice alegre: camarada, seguro que está nombrando al constructor de juguetes y no al que hace armas de guerra. Yo siento que en esos momentos, cuando él escribió esa canción, que yo le decía: prométeme que no la vas a grabar, no la saques, a mí no me gustaba, porque era una canción como que no es muy negativa, porque él pide que cuando tengan los 4 metros Quizás de su tierra liberada... Quizás no de negativa, pero sí como una despedida. Una ¿no? despedida. Sí, claro. Cuando tenga mis 4 metros de de tierra liberada. Pido que ¿no? mis camaradas me No, despidan no, con canciones. Con canciones, que no me lloren, que me despidan Sí, con canciones. flores rojas, puño en Brazo en alto. Sí, y le prometan seguir luchando. Entonces, Así es. cuando No, esa es él me a mí me dice encanta esa canción. que esa Claro, canción... en aquellos momentos me imagino tus sentimientos, ¿no? Porque Claro. podía sentirse como una despedida, asusté. pero realmente es una hermosísima canción. Sí. Quizás la cantemos de aquí un rato. Así es cuando él me dice que había que escucharla y había que entenderla, había que analizarla, porque ellos no estaban jugando carrito, que ya él estaba bien seguro y bien claro de que en esos momentos se estaba gestando un movimiento de jóvenes revolucionarios que estaban dentro de la milicia, que tenían organizado algo como para poder ayudarnos a salir adelante y hacer realidad esos sueños de revolución que él tenía. Yo siento, y de hecho unas o 2 veces, fue un señor a la casa, una persona militar, un sargento, que iba como a llevar información y ellos hablaban mucho, se metían al estudio y hablaban. Seguro que entonces sí, Ali tenía el contacto. Iba vestido de civil. Aunque no directamente con Chávez, Claro. pero seguro conocía a algunos de los militares Claro, que estaban allí claro. en esa conspiración hermosa, porque esa fue efectivamente eso, una hermosa conspiración, Hermosísima. pensando siempre en el pueblo, en darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible, siguiendo el legado del Padre Libertador. Vamos a oír nuevamente a Chávez para que sigamos en este conversatorio en La Voz de Chávez. Y la etiqueta no la olvidemos, numeral Ali Revolución de Amor. Oigamos a Chávez. El 1 de febrero de 1985, es decir, 14 días antes de su muerte, dijo Ali Primera lo siguiente, leo: no podemos seguir viviendo del recuerdo de los héroes. Tenemos que tratar de limpiar la estatua de Bolívar con dignidad, limpiar nuestra presencia o el espacio que existe entre nosotros y la estatua de Bolívar, y más aún entre lo que pensamos nosotros y lo que pensó Bolívar. Ese encuentro con el pensamiento bolivariano es necesario para nosotros ir ideando algo que será siempre joven, el sueño de un profundo combate transformador. Fin de la cita. Y fue por esos años 83, 84, cuando Ali sacó aquella canción. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para ponerle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Va cabalgando otra vez. Por eso lo lloramos. Y hoy lo recordamos con amor infinito. Y decimos que viva Ali Primera, que viva el canto bolivariano. Que viva Ali Primera, que viva Chávez, que que viva viva el Chávez. canto bolivariano, que viva el Padre Libertador, Ali Alejandro.
Fíjate, hay que reflexionar sobre un escrito que Ali hizo en una de las carátulas de su disco, porque Ali entendió que la propuesta estética era necesaria, ¿no? A la luz de cercenar el discurso político, había que buscar nuevas formas, ¿no? de llevar el mensaje. Y tal vez él decía pues que no era un cantor precisamente, sino que era un político que cantaba, ¿no? Que asumía la lucha y asumió su cuatro y su guitarra como forma de lucha. Que no había conocido incluso otros cantores, que lo que hacía era dar serenatas y escuchaba en las piedras donde se crió Pedro Infante. Hay una anécdota que es el cajón de limpiabotas, incluso alguna vez le limpió las botas a Pedro Infante, ¿no? Y fue el cajón heredado pues, de los hermanos mayores, así como de tu morral, Adán, el morral que llevaste y que sigues llevando con hidalguía, ese mismo cajón de limpiabotas, pues los ayudó a hacer más llevadera la miseria, ¿no? Ali decía que tal vez no pueda llegar a dirigir batallones, pero ayudaré a formarlo. Y por supuesto entendió que la lucha era de todo el pueblo, ¿no? Tú te vas de pueblo a pueblo a despertar a la gente que alcen más y más la frente para merecer la gloria. Por supuesto que es un discurso a los que podían movilizar en ese momento al pueblo para que tuvieran la dignidad. Incluso cuando él cantaba su canción Cuando las águilas se arrastren, él decía, cuando el soldado no sirva a la patria en el jardín de un general. Bueno, fíjate que lo vimos, lo que somos de esta generación más reciente, o que de alguna manera somos la generación bisagra, digámoslo así, que estuvimos ahí entre ese Ali vivo y nuestro Chávez vivo también. Veíamos cómo había generales que le cargaban las maletas a algunas personas de miseria humana, ¿no? Digámoslo así. Entonces yo creo que Ali sí estaba claro y entendió que incluso él buscó la vía electoral. Por eso su canto fue un canto solidario, un canto militante en un momento donde incluso nuestra Chiche participó ahí en esa canción, postularon un candidato y fueron por la vía electoral y entendieron que el pueblo estaba despertando. Y fíjate, la historia nos dio la razón. Acompañó, disculpa, Ali Alejandro, querido camarada viceministro de Cultura, acompañó a José Vicente Rangel en aquella campaña, era 1983, no, antes. 82 por 83. Hacen falta muchos golpes para matar. El chiripero, exacto. Así es. La primera vez que yo vi a Ali en Barinas, en un acto político en Barinas, también él andaba acompañando a José Vicente. Pero estoy seguro que era una campaña anterior al 83. Sí, claro. Porque eso tiene que haber sido 10 años antes, el 73. También. O quizás el 78, por allí. Pero yo sí recuerdo que era todavía yo un muchacho y llegaron ellos a un acto político en Barinas. Claro. José Vicente era candidato, estoy seguro. José Vicente era el tema. Fue la primera candidatura de José Vicente. 72, 73. 73 tiene que haber sido. Y bueno, Ali andaba con él y yo un muchachito lo vi en el 73, bueno, no tan muchachito, estaba yo cumpliendo ya los 20 años y Ali estaba acompañando a José Vicente, ahí lo vi personalmente por primera vez. Daisy, ¿qué opinas tú de ese canto bolivariano? Lo que decía Ali Alejandro, sí. el Ali militante, el Ali realmente un político que compuso poesía y la cantó. Creo que podemos y debemos decir eso. Definitivamente Ali fue un militante de la vida, un militante de las más nobles causas humanas, un hombre que sentía una gran angustia por toda la condición de pobreza en la que estaba nuestro pueblo. Y él siempre nos hacía un llamado, y él decía que la canción, él no hacía una canción para un partido, sino para un pueblo, porque él quería precisamente convocar a todos los sectores en un amor por el pueblo, un amor a la patria, para la defensa de la patria. Y precisamente el primer bolivariano que yo conocí realmente en Venezuela fue Ali. O sea, Ali para mí, esa referencia de ese amor por Bolívar, de esa convocatoria de él a
a acercarnos más al pensamiento de Bolívar, a analizar y a reflexionar en función de todo ese ideario bolivariano. Eso definitivamente fue algo que impactó mucho al venezolano, ¿no? Y caló, de hecho, en muchos seres que con esa sensibilidad y a lo mejor las mismas angustias que tenía Alí por la condición, por esa realidad que vivía el pueblo venezolano. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presenta La voz de Chávez. Solo se mojaron, que en la orilla están, secándose al sol, pronto sonará. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Pásame los fósforos que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino pa' donde habrá que coger. Pa' donde va a ser cantar y cantar. Hasta que la vida se vuelva un cantar. Y nuestro combate una sola canción, porque esa madera no sirve para guardar, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera... El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presenta La voz de Chávez. Solo se mojaron, que en la orilla están, secándose al sol, pronto sonará. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Vapor con viento no es nada, se va. Como lluvia volverá para comenzar la siembra.
a sonar. Muchacho tambor, a los quitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Solo se mojaron, que en la orilla están, secándose al sol, pronto sonará. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor, es por la humedad. Solo se mojaron, que en la orilla están, secándose al sol, pronto sonará. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor. Leche te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Homenaje al Che Guevara también, el otro eterno, el guerrillero heroico, el luchador heroico, el Che Guevara. Alí Primera le compuso también entonces, así como al Che, canciones a Tania, la guerrillera, así como decíamos al canto bolivariano, es decir, a Simón Bolívar. Es Alí rindiéndole honor a través de su canción, de su poesía, a revolucionarios, a revolucionarias de todos los tiempos. Ah, Chiche. Así es. Cuando pensaba en lo que Alí abarcó, uno se sorprende, se maravilla. Un militante integral capaz de transmitir con profunda sencillez, pero además con claridad meridiana, conceptos tan complicados, por ejemplo, como la alienación capitalista, como el fetichismo, conceptos de lo que son las generaciones. Problema de generación, no sé si lo planteo claro, pero para mí hay una de dos. Una es destruir al amo y dos es tener un hijo esclavo. Es decir, todas las categorías políticas, la formación marxista-leninista en la que él se reconocía, como marxista, leninista, bolivariano, cristiano, sin ningún tipo de complejos, que además, siendo absolutamente eso, o sea, su concepción, era capaz de convocar la diversidad de este país, de nuestro país, con un profundo respeto por el nivel de conciencia de cada quien. Y vemos cómo, ya lo decíamos, cómo Chávez se identifica y nuevamente lo certifico, se identificó siempre con ese mensaje de Alí, con ese ejemplo de Alí, y veíamos en el video y vimos muchas veces a Chávez en los aló presidente, en actos políticos de todo tipo, cantando con esa emoción la canción de Alí. Ah, Sol. Sí, yo siempre lo dije, que la canta bonita. Mira, tú sabes que era difícil en otros tiempos. En la Cuarta República, ¿tú te imaginas a uno de ellos cantando la canción de Alí? No. La querían cercenar, Claro. la querían acallar. Querían que la canción de Alí no la escuchara el pueblo. Pero el pueblo la escuchó y cantada por nuestro presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Sabe que Hugo decía en el video anterior que por eso lo lloramos? Estaba aquel 16 de febrero, del 2012, rindiéndole homenaje él directamente a Alí. Lo dijo claramente y por eso lo lloramos, por eso lo sentimos. Y me hace recordar que cuando recién el accidente de Alí Primera, Chávez llegó a Barinas, si mal no recuerdo era la Semana Santa de ese mismo año, y todos estábamos muy sentidos pues, por el fallecimiento de Alí, y llega Chávez y yo me había regalado un amigo también, un cassette, los jóvenes ahora no saben qué cosa es eso, ¿verdad? Un cassette, Se nos cae la cédula. una grabación que fue el último concierto de Alí en Alí vivo, sí. antes del accidente, Alí en vivo, así se le colocó como nombre a ese disco, Sí. y yo lo recibí en cassette, repito, un obsequio de un amigo, y Hugo cuando llegó a Barinas no lo conocía,
era todavía poco conocido el disco de Ali, y que fue también de alguna manera su despedida. Ali en vivo, entonces nos reunimos él y yo, como siempre hacíamos, y conversamos, comentamos las últimas cosas, por supuesto, entonces la partida de Ali, y le dije, bueno, mira lo que tengo. Y oímos juntos, y para él fue la primera vez, para Hugo, para nuestro comandante eterno, oír el disco de Ali en vivo. Y bueno, efectivamente recuerdo que como dos llaneros revolucionarios lloramos juntos. Y lloramos sobre todo oyendo a Ali allí en ese concierto en vivo, cantando el himno nacional. Sí. Esa es una grabación hermosísima que hay que... Me lo regaló. Hay que difundirla en esta coyuntura, más de lo que se ha hecho hasta ahora. Me lo Ali, regaló Carlos Ricardo. bueno, imagínate, Ali cantando el himno nacional. Los muchachos de ahora seguramente que no lo han oído. Ali Alejandro. No, y toda la reflexión que en ese himno hace Ali, porque él habla de vida para vida. Vida para la vida, por libertad nuestros hijos. para los venados. Los pájaros. Yo creo que hay una profunda concepción de lo que era la palabra patria, ¿no? Cantando ese himno, ¿no? Y fíjense las coincidencias también, o las causalidades, y que deberíamos difundirlo de esa manera. Vamos a proponerlo como una tarea del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías. Ali cantando el himno nacional, y ahora tenemos a Chávez cantando el himno. Y podemos hacer un montaje, los dos, Donde canten los dos. esos dos gigantes cantando el himno nacional, Sería el himno de la patria. Vamos a hacerlo. Aún nosotros Ministro, viceministro. Nos prometemos al viceministro eso públicamente. Y no solamente cantarlo, sino aplaudirlo, ¿no? Exactamente. Y ese que, bueno, me parece sospechoso aquel que no aplaude el himno nacional. El primero que dijo que no se aplaudía. Sí, porque bueno, él bajó de los altares a Bolívar, ¿no? Lo puso nuestro, lo puso cálido, y Chávez también, ¿no? Incluso gente que decía que Chávez había cometido un sacrilegio porque había investigado las razones de la muerte de nuestro libertador. Y son las mismas personas que Ali denunciaba en su canción bolivariana. Así es. Hoy los cantores nuevos, los que están en este tiempo, están en esta generación, los que crecieron a la luz de Hugo Chávez, siguen cantando el himno nacional con ese compromiso. Y recuerdo la primera vez y el nerviosismo que me tocó acompañar al comandante Chávez cantando las canciones de Ali, y me recuerdo que una de las canciones que él cantó fue Ruperto. Sí. Y la recitó así como recitaba Florentino y el Diablo, ¿no? Y recuerdo que luego que él cantó la canción, lo ayuda al capitalismo, lo ayuda a construir su rancho, y ahí se detuvo, ¿no? Y empezó a reflexionar. Era una de las composiciones preferidas de Ali, de nuestro hermano Aníbal, que también está ahora en el otro paisaje. Era la preferida, era la preferida de Aníbal. Y Aníbal, que no cantaba de nosotros no es que cantamos muy bien, pero como le dijo un llanero a Chávez en Apure, pero cantamos bonito. No cantamos bien, pero cantamos bonito. Modestia aparte. Pero Aníbal, que está allá en ese paisaje con Chávez, con Ali, él era de los hermanos el que no tenía oído para la música, pero recitaba. Y entonces él recitaba a Ruperto muy bien. Gloria a nuestro querido hermano Aníbal también. Que Dios lo tenga en la gloria. Y recuerdo también a nuestro comandante cantando la canción esta, el comandante amigo, ¿no? Yo me recuerdo, empezó la integración con la misión cubana. Y nosotros solíamos, bueno, emular a esos grandes trovadores, ¿no? Y entonces el comandante Chávez siempre lo abrazaba a uno y decía, no, cántate una de Ali. Y nosotros, bueno, asumíamos inmediatamente la tarea. Y bueno, y era cerrar los ojos y ver al gordo José Luis, a Chiche, al gordo Páez, que también anduvo bastante con nosotros. Era ver a mi abuela. Yo me recuerdo a mi abuela que nos... cuando Chávez, abuela. Mamá abuela Carmen Adela, mamá Chávez llegó allá al barrio de la Primera mamá, y nos echó el cuento de que Chávez había salido de la cárcel y recién salió de la cárcel fue a visitarlo. Fue al valle a preguntarme cómo llegaba. Aquí tuvo Chávez, el que se alzó.
Esa es la abuela. Ay, Hermosa abuela, orgullosa hermosa abuela de y ella. orgullosa. Y, no, y Orgullosa. era el compromiso de ir a jurar, cuando Chávez gana, era ir a jurar ante Alí, ante el cuadro Alí, ante la tumba de Alí, el compromiso bolivariano que significaba la victoria en aquel 98 de nuestro Hugo Chávez. No olvidemos la etiqueta numeral Alí Revolución de Amor, porque eso es lo que en definitiva nos impulsa a todos los revolucionarios, a todas las revolucionarias. La razón amorosa nos sigue diciendo Chávez. Alí lo dijo, lo cantó de diferentes maneras. Tenemos otro de los discos que a mí me encanta, una recopilación que se hizo después de la partida de Alí. Yo lo hice, Alí le canta al amor. Alí le canta al amor. Allí están recogidas todas las canciones de amor, podemos decir, Yo seleccioné de Alí. Bueno, seleccionadas por la propia Sol. Allí está Blanquísima Gaviota, Amor en Tres Tiempos, Los Dos Pichones Morenos, etcétera, etcétera, etcétera. Se los recomiendo también a aquellos que no lo tengan. Vamos a ver, Sol, cómo hacemos una edición o reedición de los discos de Alí y los distribuimos nuevamente, que quizás están por allí un tanto agotados. Tengo 3 años esperando que el Sendy me diga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bueno, aquí asumimos el compromiso directamente con el apoyo del Instituto de Altos Estudios, comandante eterno Hugo Chávez, con el ministro del Poder Popular para la Cultura, el compañero Ernesto Villegas, y uno de sus viceministros que está aquí con nosotros. Vamos, otra tarea que asumimos públicamente. El Y Sendy ya, lo hizo. El Sendy Ya, yo tengo pero la recopilación. no lo Hay he vuelto a hacer. reeditarlo, lo que hay es que reeditarlos y distribuirlos por todas partes para seguirle rindiendo homenaje a Alí Primera. Vamos a cerrar entonces este programa dedicado a Alí Primera con esa etiqueta, Alí Revolución de Amor. Otra de las canciones bellísimas y muy acorde con la coyuntura que estamos viviendo de Alí Primera. Por eso la dejamos para el final, que es un por ahora. Nos vemos el próximo lunes en La Voz de Chávez y nos despedimos por ahora con Dispersos. Adelante, camaradas. Dispersos tus hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas.
Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presentó La voz de Chávez.